respuesta ante lo peor. Vamos para el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43, o el versículo 21 al 30. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su iglesia dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y el sitio en el cuerpo que estaba, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi manto? Ponga su mano en su pecho, repita conmigo: Señor, habla mi vida, habla mi corazón, habla mi mente, habla mi espíritu, habla tu pueblo, que tu pueblo escucha. Alguien diga amén. Puede ocupar su asiento en esta hora y regáleme unos breves minutos. En cierta ocasión, una pareja recién casada se fue de luna de miel, y estando en un crucero en esta luna de miel, pudieron darse cuenta que un niño se había caído en las aguas infectadas de tiburones. Pero de repente un anciano cae también en las aguas y pudo rescatar a aquel niño que estaba en las aguas infectadas de tiburones. Cuando el buque llegó a la orilla, todos los medios de comunicación se acercaron y comenzaron a preguntarle y querían entrevistar a aquel anciano mayor de edad que no tenía las capacidades ni tenía las posibilidades de salvar a aquel niño. Querían preguntarle cómo pudo salvar a aquel niño que había caído en las aguas infectadas. Los medios de comunicación se acercan hacia él y un periodista le dice: ¿le puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo usted salvó a aquel niño? ¿Qué lo motivó a usted a tirarse aquí al río? Y el anciano le dice: ¿le puedo hacerle una pregunta antes de contestar la de usted? Y él le dijo: sí, ¿cómo no? ¿Cuál es la pregunta? Y él dijo: yo quisiera saber quién fue el que me empujó. En esta noche yo quisiera empujarles un poquito. ¿Cuántos quieren que yo le empuje un poquitito? Y vamos a hablarle bajo el tema: respuesta ante lo peor. Y hemos utilizado el libro de Marcos. El libro de Marcos fue escrito a los romanos, y a través de este capítulo se nos abre una ventana para conocer algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a tener respuesta ante las peores situaciones. Antes de entrar en materia, quiero establecer un principio bíblico que se establece desde las enseñanzas de Cristo. Y es que Cristo utilizaba todo lo natural que nosotros conocíamos para demostrarnos o enseñarnos una enseñanza espiritual. Y bajo esa plataforma quisiera establecer en la condición que aquella mujer vivía. Era una mujer enferma, hacía 12 años estaba sufriendo
por aquella enfermedad del flujo de sangre. Y cuando yo comienzo a observar las características de aquella enfermedad, puedo decir claramente que aquella mujer bajo aquella enfermedad había perdido totalmente el control de todas las cosas. La enfermedad se conoce como el gran interruptor de la vida. Llega sin que nadie lo invita y cambia todos los planes y todas las agendas del ser humano. Ahora bien, entendiendo ese principio que las enfermedades llegan sin que nadie los invite y que cambia todos los planes, quiero presentarle ante ustedes algunas de las características que proyectaba aquella enfermedad en aquella mujer. La primera característica que la enfermedad producía en la mujer es que aquella mujer había perdido el control. Dice la Biblia que hacía 12 años que estaba sangrando y que estaba enferma. Esa mujer había perdido el control de todas las cosas. Pareciese ser que es la misma situación que está viviendo el mundo en que estamos viviendo. El mundo, la sociedad en que estamos viviendo, que hemos perdido el control de muchas de las cosas. Por lo menos le hablo en el estado de la Florida, donde yo tengo la bendición de vivir, o en el Estados Unidos. Se ha perdido el control de muchas de las cosas. Lo que antes era predecible, ahora no es predecible. Lo que antes uno podía tener control, ahora no se puede tener control. Se ha perdido el control al extremo que las diversidades de géneros son los que están tratando de tomar control en los Estados Unidos. En las escuelas, en las librerías públicas, ya desde temprana edad están enseñando que la diversidad de género no es ningún problema. La sociedad está perdiendo el control. Los disturbios públicos, las protestas, las incomodidades de las plataformas de gobierno han producido que la sociedad siga viviendo en un estado de enfermedad donde hemos perdido el control. La segunda característica de la enfermedad es que hemos perdido o que se pierde la identidad. Si usted descubre y usted lee la Biblia, aún en las sociedades bíblicas la costumbre era llamar a la gente por sus debilidades y nunca por su nombre. A mí me parece que la mujer del flujo de sangre tenía un nombre. A mí me parece que la mujer que estaba encorvada tenía un nombre. A mí me parece que el joven que estaba endemoniado tenía un nombre. Sin embargo, desde las sociedades bíblicas siempre se llama a las personas por su identidad, y que esa identidad representa sus fracasos y sus errores. Cuando se hablan de algunas naciones, nunca se habla de las cosas buenas, se habla de las cosas negativas. La enfermedad produce falta de identidad, se pierde la identidad. La gente son definida por sus errores, la gente son llamados por sus fracasos, la gente son llamados por sus caídas, pero nunca son llamados por lo que Dios está haciendo en su vida. Lo tercero que pierde esta mujer es la seguridad. La pérdida de seguridad. Esta mujer ahora no puede preparar su agenda de trabajo, porque su agenda de trabajo está sujeta a lo que dictamine su enfermedad. La seguridad se ha perdido en nuestras comunidades. La seguridad se ha perdido en el mundo entero en que estamos viviendo. Hoy día la gente sale y tiene que estar con los parabrisas hasta arriba o con las ventanas de su automóvil hasta arriba. Hoy día las personas salen y están mirando para todos lados porque la seguridad se ha perdido. La sociedad enferma produce inseguridad. Lo cuarto que pierde esta mujer es la pérdida de lugar. La posición ante el trabajo, ante sus hijos, ante las comunidades, no es lo mismo, porque la enfermedad ha tomado el control de todo. Y cuando se pierde nuestro lugar, es muy difícil traer palabras de esperanza. Es muy difícil traer palabras de ánimo.
Esta mujer había perdido la esperanza. Esta mujer había perdido su lugar. De hecho, la Biblia establece, o los historiadores bíblicos establecen, que una mujer que parecía del flujo de sangre era una mujer conocida inmunda. Nadie le podía tocar, nadie podía acercarse a ella, porque era una mujer rechazada. Había perdido totalmente su lugar. Lo otro que pierde esta mujer, característica número 5, es la pérdida de esperanza. Diga conmigo, pérdida de esperanza. Esta mujer había perdido la esperanza. Dice la Biblia que había ido a muchos médicos y que gastó todo su dinero, pero no pudo resolver nada. Había gastado todo lo que tenía y antes bien le iba peor en vez de mejorar. Esta mujer había perdido la esperanza. Pero algo ocurrió. Diga al que está a su lado, algo ocurrió. Dígale con fuerza, pero algo ocurrió. Jesús estaba caminando por allí. Jesús estaba caminando por aquellos lugares. Y dice la Biblia que Jesús iba de camino a casa de la hija de Jairo, porque ni tan siquiera en la agenda de Cristo estaba el visitar a esta mujer, sino que iba de camino a casa de la hija de Jairo. Y yendo de camino había una gran multitud que le perseguía. Y yo quiero utilizar el sentido común. Si la Biblia me dice a mí que ella iba por detrás de Jesús, significa que en un momento determinado Jesús pasó por el frente de ella. Y cuando Jesús pasó por el frente de ella, a mí me parece que esa presencia de Jesús despertó un sueño en ella. ¿Cuántos quieren tener un sueño en su vida? ¿Cuántos quieren tener un sueño en su vida? Eso despertó un sueño en su vida y dijo: Él carga algo que me puede sanar. Las esperanzas que se habían ido, al pasar Jesús comenzó a levantarse un espíritu de recuperar aquella esperanza que se había perdido. Como consecuencia, esta mujer hizo algo que nadie había realizado. Esta mujer hizo algo que nadie había realizado. Esta mujer, cuando se le despertó ese sueño de recibir algo, se abrió paso entre la comunidad y la gente que estaba allí. Note bien, para ella poderse abrirse paso, y lo dije en esta mañana, ella tenía que atravesar por un grupo de personas. ¿Cómo lo hizo? La misma enfermedad que ella portaba fue el canal que Dios utilizó para que ella se abriera paso. Entienda por favor, en aquel contexto la mujer no podía tener contacto con los hombres, y mucho menos la que estaba enferma podía tocar a ninguna persona. Así que cuando ella comenzó a caminar tras Jesús, dice la Biblia que ella comenzó a caminar tras de Jesús. La gente que la miraba se alejaba y le abrían paso. ¿Por qué? Porque no querían tocar contacto con ella para no ser inmundo. Esto significa, iglesia, que los obstáculos que se levantan son los que Dios utiliza para manifestar la gloria de Dios en tu casa, en tus hijos, en tu finanza, en tu empresa y en todo lo que tú estás emprendiendo. Esta mujer hizo algo muy diferente que todas las demás. Y para entender lo que ella hizo, yo tengo que entonces leer lo que dice el libro de Mateos. Mateos dice que ella tocó el borde. Diga conmigo, el borde. Marcos dice que tocó el manto. Mateos dice que tocó el borde. Hay una diferencia en el relato. De hecho, la razón por la cual Mateos expresa que ella tocó el borde, porque Mateo le está escribiendo a los judíos, y para los judíos el borde era algo muy importante. Para los judíos el borde era muy importante. Note lo que dice la Biblia. Ella no tocó su mano, ella no tocó su cabeza, ella no tocó su cuerpo, ella tocó el borde, porque ella entendía que ese borde contenía una esperanza. Porque ella entendía que ese borde contenía algo especial que iba a cambiar el rumbo de su vida. Ella entendía que ese borde tenía la respuesta
ante lo peor. Ella tocó algo que nadie había tocado. Ella entendió algo que aún muchos de nosotros no hemos entendido. Hoy tú tienes que entender que tenemos que tocar el borde del Maestro. Hoy tenemos que entender que tenemos que tocar el borde. Aquella mujer sabía algo que tal vez muchos de nosotros no conocemos ni sabíamos. Pero aquel borde no era cualquier borde. Aquel borde se conocía como las franjas o como el ruedo. Diga conmigo, franjas o ruedo. Pero dentro de ese borde, de esa franja o de ese ruedo, se encerraba una verdad profética. La mujer quería tocar el borde del manto de Jesús, que traía con él una palabra profética. Estamos aquí. Tenía una palabra profética. Tenía una palabra profética. Aquel borde se conocía como el Sisí. Y tiene el propósito de acordarle los mandamientos al pueblo de Dios. Y lo puede buscar en Números capítulo 15 versículo 38 por factor del tiempo. La palabra borde traducida en el hebreo es el canas, que significa las alas del Maestro. Y están en el Antiguo Testamento 37 veces. Por eso en las 4 esquinas del manto de la oración contenía el borde y el sisí. Note bien, note bien, note bien. Cada esquina poseía 8 nudos y 5 hilos para un total numérico de 13. Diga conmigo 13. El valor numérico de todos los hilos alrededor del manto de la oración eran 600. Si usted suma 600 más 13, le da un total de 613, que era el total numérico de las palabras proféticas que Dios le había dado al pueblo de Israel. En otras palabras, ese borde contenía lo que es el Torah. Esta mujer en ningún momento quería tocar a Cristo. Esta mujer quería tocar una palabra profética sobre ella. Esta mujer, cuando vio a Jesús pasar, ella lo que estaba concentrándose era en lo que él cargaba. En el tiempo antiguo, los hombres cargaban una túnica que se llamaba el jalú. Pero también los que iban por los lugares, que eran maestros, profetas y educadores, cargaban lo que se llamaba el talí. El talí tenía un emblema y tenía una inscripción que decía: bendito eres tú, Jehová de los ejércitos, el que me guarda y el que me cuida. Cuando ella ve a aquella mujer, cuando ella ve a Jesús caminando, ella se enfoca en esa palabra que decía que Jehová la iba a guardar y la iba a cuidar. Ahora bien, no tan solo eso, al frente tenía una inscripción que decía: bendito eres tú, nuestro Dios y Salvador, Rey del universo. Tenía el color azul que representaba el trono de Dios lleno de zafiro. Y el talí estaban rodeados de las 4 esquinas de lo que eran los mandamientos de la palabra del Señor. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Versículo 2. Dice la Biblia: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, refiriéndose a lo del talí, traerá salvación. Y saltaréis como becerros de la manada. En otras palabras, las alas que estaba cargando el talí era la primera respuesta ante lo peor. Aquella mujer no quería tocar a Cristo. Aquella mujer quería tocar la palabra profética. Pastor, pero ahora no entiendo, porque ¿cómo yo puedo tocar una palabra profética sin tocar a Cristo? Permítame amplificar este contexto y llevarlo a lo que dice Juan capítulo 1. Juan
capítulo 1 dice: en el principio era la palabra, era el verbo. Yo no sé si usted está entendiendo, pero la primera respuesta ante la sociedad, la primera respuesta ante lo negativo es un toque de Jesucristo, es un toque de la presencia de Dios, es un toque de la proclamación de la palabra de Dios. La primera respuesta ante las crisis es un toque de su palabra. La palabra nunca torna atrás vacía. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra nunca pasará. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. ¿Sabe por qué es de dos filos? Porque un filo lo dio Dios cuando la proclamó, pero un filo lo recibe usted cada vez que la proclama. Cada vez que usted proclama la palabra en fe. En fe, porque hay personas que proclaman la palabra pero no lo hacen una acción de fe. Eso se llama una acentuación religiosa, una presunción. Pero cuando usted declara ese filo que le corresponde a usted, Dios de lo alto responde a tu llamado, responde a lo que tú estás declarando, y lo que está en un mundo invisible comienza a exteriorizarse en un mundo visible. En otras palabras, cuando yo comienzo a declarar esta palabra que ha sido realizada, esta palabra que ha sido declarada, esta palabra que ha sido transmitida para nosotros, lo que esa palabra va a realizar es traer de un mundo invisible lo que ya Dios está manifestando en los mundos de los cielos para que se manifieste aquí en lo terrenal. En otras palabras, en medio de las crisis, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de todas las circunstancias, voy a tocar el borde del Maestro. Ahora entiendo por qué el Salmo 91, versículo 4, dice: con tus plumas te cubriré y debajo de tus alas estaré seguro. Con tus plumas te cubriré y debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. ¿Quiere tener paz en temporadas difíciles? Cúbrete debajo de la palabra. ¿Quiere tener tranquilidad en medio de los disturbios? Cúbrete debajo de la palabra. ¿Quiere tener tranquilidad en medio de todo lo que está ocurriendo? Cúbrete debajo de sus alas, que son la palabra de Dios, que está presta para bendecirnos en todo momento. Este capítulo habla de dos escenarios muy interesantes. Habla de una niña que tiene 12 años de edad. Diga conmigo, 12 años. Y habla de una mujer que está enferma por 12 años. Diga conmigo, 12 años. La mujer representa una generación. Una generación que está sangrentando y que está muriéndose. La niña representa una generación que todavía no se ha desarrollado y ya está enferma a punto de morir. Pero en medio de esta situación, lo primero que va a cambiar las cosas es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Con fuerza, es la palabra de Dios. Lo segundo que va a cambiar las cosas, se lo voy a transmitir ahora. Jesús llega donde estaba esta niña. Le dice a todos los que estaban con ellos: todos, a ustedes yo no los quiero aquí. Ustedes no pueden entender nada. Todos ustedes se van. Tú y tú y tú se quedan conmigo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Le dijo a aquella niña: Talita Kumi, a ti te digo, ayúdeme. Talita Kumi, aquí te digo. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Cuando usted va a la historia, lo primero que hizo Jesús fue quitarse su manto, porque era costumbre de aquel que oraba en las comunidades. Él se quitó su manto
y lo puso sobre el cuerpo de aquella niña. En hebreo, Talita Kumi no significa niña, a ti te digo levántate. Significa lo que está debajo del manto de la oración, que se levante. Lo que está debajo del manto de la oración, que se levante. Aquel manto, aquel talí, se conocía como el manto o el talí de la oración del sacerdote. En otras palabras, la segunda respuesta para nuestras comunidades es un pueblo que ora, es un pueblo que clama, es un pueblo que intercede, es un pueblo que le pide a Dios en clamor que extienda su misericordia, que extienda su amor sobre todas las comunidades. Si algo se ha perdido en las últimas temporadas, es ese espíritu de orar. Es por eso que no hay mucha revelación en el templo, porque lo que produce revelación es la oración. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré. La primera respuesta ante lo peor es la persona de Cristo y la palabra de Dios que nos enseña de Cristo. La segunda respuesta ante lo peor es la oración. Ahora termino. Hay una comunidad o hay una generación que se está levantando y ni tan siquiera se ha desarrollado y se está muriendo. Hay una generación que está sangrentando, a punto de morir, débil. La que tiene la capacidad de tocar la palabra ahora es la generación de ahora. En otras palabras, para yo poder provocar que Dios toque la nueva generación, quien la tiene que tocar primero es la generación de ahora. Lo que yo te estoy diciendo a ti, padre, lo que yo te estoy diciendo a ti, madre, es que si tú quieres garantizar el futuro de tu primera, segunda, tercera y cuarta generación, es tiempo de que comience a tocar el manto. Es tiempo de que comience a declarar una palabra profética sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre todo lo que está alrededor tuyo. Yo lo que vengo a decirte